Bienvenido, Pablo Wende, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo va? Y vale, no sé, mucha plata. Bueno, ya vale mucha plata Ya vale Messi, ¿no? mucha La verdad plata, que sí. sí. Sí, sí, sí. Ya hizo él mucha plata y vale una fortuna. Así que claramente. ¿Pudiste Con- ver el partido? sí, Sí, obvio. sí, sí. No, porque hay muchos que Obvio. terminaron, vieron el primer tiempo y muchos se fueron a dormir. Yo aguanté. Un ratito en el medio me dormí porque arranqué muy temprano Sí, ayer. sí, 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 sí. Pero igual me lo vi Sí, entero, algún minutito dormité porque creo que después del 2-0 sí. estaba terminado Estaba el liquidado. asunto. Estaba liquidado, Claro, sí. pero sí, sí, la verdad que, bueno, Bien. Bueno, buen resultado. No hay que caer en no, euforia no, porque me no. parece que el rival era medio débil igual, No, bueno, más allá de la genialidad de Messi. no, por supuesto. Yo decía hoy al comienzo, sí, tengo mi parte de existismo y sí, ahora estoy enchufado y quiero ganar la cuarta y que se vaya toda la vida. Pero, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Messi está jugando o hizo un gran partido. Para el Gran que partido, lógico, gran lógico. partido. Para el que no lo conoce, Pablo es muy futbolero, un gran hincha de Mm, River. Y ayer yo sí. miraba con detenimiento los futuros refuerzos de River, como Thiago Almada, Otamendi y demás. Digo, bien. River empezó a elegir bien. Sí, sí, bueno, ayer se dio la lista Sí. de 14 jugadores que quedan afuera del equipo, Ujú. que no van a ni siquiera a concentrar, ¿no? Una Sí. cosa bastante inédita. Ujú. Pero bueno, es un plantel muy grande, con Sí, jugadores que claro. no rindieron y Ujú. bueno, tuvieron que tomar una decisión drástica. Algunos dicen, hizo mal porque ya cuando vos decís este jugador no lo quiero, como que lo pones Sí, en un saldo, ¿no? Por decirlo de alguna sí, tal forma. cual. Y no le vas a poder defender el precio. Ujú. Pero bueno, el club necesita un poco sanear finanzas, no gastar tanta plata por mes, ¿no? En esos jugadores. Pero Ac- bueno, hoy estamos todos mirando el Sí, Mundial, ¿no? Más que de arriba. acá me dice un fiel oyente de la columna, solamente de la columna, porque no puede escuchar todo el programa, Mm. algún defecto Pablo tenía que tener, porque es muy hincha de Boca el oyente. Bueno, Bueno, ¿qué va a ser? y hablando o haciendo un paralelismo con lo que sucede entre el fútbol y las cuestiones del mundo, Estados Unidos uno, Irán uno, me pusiste. Esto tiene Sí, que ver sí, con lo que pasa en el estrecho de Hormuz y demás. claro. Claro, ahí para hacer, digamos, que no sea Sí, tan violento el pasaje de fútbol a temas, a otras cuestiones, ¿no? sí. Que difícil hoy. Pero bueno, esto obviamente no es un partido de fútbol, pero sí es un enfrentamiento, ¿no? Ujú. De Estados Unidos y Irán. A ver, se conoció lo que va a ser el memorándum de entendimiento que se va a firmar el día viernes, en principio en Ginebra. Digo en principio porque acá pueden pasar un montón de cosas. Ujú. Y bueno, ese memorándum, la verdad que leyéndolo, y es bastante parejo. Digamos, uno no puede decir Estados Unidos ganó por goleada, o los iraníes tuvieron que aceptar todo lo que propuso Estados Unidos. No da esa sensación. Ujú. ¿No? Parece algo bastante equilibrado entre los dos países. Entiendo porque Irán está mucho más débil desde el punto de vista de su armamento respecto a Estados Unidos, pero también Trump tenía mucha urgencia Sí. por cerrar este acuerdo, porque vienen las elecciones en octubre, Ujú. porque el precio del barril, si no, no bajaba. Y además hay otro aspecto que es que Estados Unidos ya se había quedado casi sin reservas de petróleo, Claro, porque las claro. reservas de petróleo de Estados Unidos fueron lo que ayudaron a que el precio del petróleo no subiera a $150. Entonces hubo mucha oferta de petróleo, aún durante la guerra, porque los países fueron Ujú. usando sus reservas, incluyendo Estados Unidos y también China. Ujú. Entonces ya prácticamente el nivel de reservas estaba en un momento crítico y si hubiera seguido igual el asunto, bueno, ya no tenía Estados Unidos de dónde sacar Ujú. petróleo y el precio se hubiera empinado de acá a un mes, digamos. Entonces eso era Perdón, perdón, muy peligroso. perdón por la pregunta desde la ignorancia, digo, pero Estados Unidos con el petróleo de Venezuela no pudo hacer mucho más que lo que hizo. Ajá, No, porque Venezuela, porque digamos, desde la decisión política de sí. empezar a explotar Venezuela, ¿no? Yo Ujú. no soy un geólogo, digamos, No, no, pero claro. a, a extraer petróleo puede demorar varios Sí, años. claro. O sea, no es bueno, listo, en 5 minutos tomamos la decisión y empezamos a sacar. Ujú. Hay todo un tema de infraestructura, Ujú. ¿no? Hay mucha inversión para hacer en Venezuela, que viene de años con dificultades, ¿no? De su infraestructura, de falta de inversión, además.
y bueno, hay que poner mucha plata y eso va a ser gradual. Ujú. Digamos, dentro de unos años, sí, lógicamente va a ser un gran proveedor de petróleo para Estados Unidos, Venezuela. De hecho, Estados Unidos es un gran productor ya de petróleo, ha mejorado mucho en estos Ujú. años Ujú. y no fue el principal complicado en materia de abastecimiento. Pero el principal complicado, siempre lo dijimos, fue China, Sí, claro. ¿no? Que no recibe el petróleo iraní. Entonces, el acuerdo ahí lo que establece justamente es que va a haber un resarcimiento financiero para Irán Ujú. de 300 mil millones de dólares. Ok. O sea, claro, se le Ok. da una mano grande a Uf. Irán, claro, para que pueda rehacer toda su industria petrolera que ha sido muy dañada, ¿no? Y también infraestructura de energía en general. Y entonces Estados Unidos le ofrece a Irán esta suma de dinero, ¿no? Ujú. O sea, es un monto muy importante para refinanciar esa reconstrucción iraní. Y por otra parte, un tema muy polémico, se desbloquean los activos iraníes en el exterior que estaban congelados. O sea, todo el dinero y todos los activos que Irán tenía fuera de Irán, justamente, del gobierno iraní tenía fuera de su país, estaban congelados, no se pueden tocar por orden de Estados Unidos. Ujú. Bueno, eso también se desbloquea, ¿no? O sea, ahí hay una orden ahí de permitirle a Irán hacerse de sus activos. O sea, ahí tenés dos cosas muy fuertes, ¿no? Para el gobierno iraní. Y por otra parte, en principio, lo que dice este memorándum es que Irán va a poder seguir manteniendo su plan nuclear. O sea, se mantiene el status quo, dice. Ajá. O sea, Irán se compromete a no desarrollar la bomba atómica, que era una preocupación. Eso sí, está Sí. puesto. Irán cede su interés por hacer la bomba atómica y se va a mantener igual, pero aparentemente, ¿no? Todo lo que es el tema de uranio enriquecido, que ellos dicen que lo utilizan para otras cuestiones, eso, por ejemplo, para generar energía, eso lo van a sostener. En principio, ¿eh? Esto es lo que entiendo yo que se va a firmar el día viernes. Ajá. Dicho esto, por eso decía que esto viene muy frágil, porque ya se está hablando de que hay una violación de este entendimiento, porque la pelea ya no es entre Irán y Estados Unidos, sino que es entre Israel y Líbano. Y de hecho Claro. hubo Sí. bombardeos en esta madrugada de Israel en el sur de Líbano contra fuerzas de Hezbollah, que es el grupo terrorista que Irán mantiene en ese país. Entonces ya se está hablando que eso se complica porque Israel no quiere saber de nada con este acuerdo y porque no se dice nada de Hezbollah tampoco. Ujú. Y entonces, bueno, a 48 horas del encuentro de Ginebra ya las partes diciendo, no, vos no estás respetando, Irán insiste en que tiene que frenarse los bombardeos en Líbano. Israel no quiere porque lo ve como una amenaza. Ujú. Entonces está complicado el tema, no viene tan fácil, no viene tan fácil, pero bueno, lo que sí ha sucedido en estas horas es que el precio del petróleo cayó abajo de $80. Eso es un dato importante, se frenó un poquito toda esa presión Sí. que había sobre el petróleo, y eso yo creo que es un dato Eh, fuerte de estas horas. te- Dicho esto, y sí. cierro, Sí. acá se habla de la apertura del estrecho de Hormuz Sí. y también de que Estados Unidos retira el bloqueo de los puertos de Irán, con lo cual los barcos petroleros de Irán pueden zarpar hacia China especialmente. Bueno, eso va a demorar más o menos 30 días. O Ok. sea, no es inmediato. No es inmediato, eso va a demorar todavía. No se abrió el estrecho de Hormuz, por Ujú. más que se dijo que se abría, va a demorar más o menos 30 días. Hay que desminarlo, o sea, hay Ah, que sacar claro. las minas. Claro, 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 claro. Eso demora mucho tiempo. Sí. Con lo cual esto va para largo. Y por otra parte, toda la infraestructura que ha sido dañada, o sea, un poco el comentario que yo he leído de medios internacionales, Ujú. es que el mundo cambió después de esto. ¿No? Primero, o sea, el tema del estrecho de Hormuz y que Irán bombardee cuando se le canta y que ponga minas. Bueno, eso va a generar un aumento en el transporte Sí. internacional y un aumento en los seguros, ¿no? Entonces ya eso Sí, le claro. genera una disrupción. Y después todo lo que es los países del Golfo, que eran países que estaban atrayendo muchas inversiones inversiones inmobiliarias, turismo.
bueno, han sido países bombardeados, ¿no? Totalmente, En los últimos meses. Entonces, totalmente. tampoco es que van a volver a la situación anterior de la noche a la mañana. Vos sabés Va a que, requerir sí, mucho tiempo sí, esto. claro. Vos sabés que, volviendo a temas por ahí puntuales, y vos el lunes hacías un adelanto, me preguntan aquí si es posible la baja del gasoil para ayudar a la industria, que hoy está en 2.600 pesos a raíz de lo que viene sucediendo. Yo antes de hablar contigo repasaba un poco cómo estaba el petróleo a nivel mundial, que está en los $80, y los mercados empiezan a mostrar algún beneficio con con este tema del pacto entre Irán y Estados Unidos. Digo, ¿vos ves alguna posibilidad de que los combustibles, sobre todo para la parte industrial, puedan bajar un poco, no? Y bueno, la buena noticia es que no van a subir. La O buena sea, noticia es que no no van van a a subir, subir claro. más. No van a subir más, que ya es bastante eso, ¿no? Ujú. Porque recordemos que YPF había decidido poner un freno al aumento de los precios cuando el petróleo se fue a 110, Sí, 120. YPF no lo reflejó totalmente. En ese momento, nosotros dijimos, ojo, que cuando baje el precio del petróleo, no va a ser automática la baja sí. del combustible local. Entonces, evidentemente, no está siendo automático. Digamos, es Ujú. claro que el petróleo bajó mucho, estaba arriba de $95 hace una semana y bajó 80. Bueno, algo tendría que haberse reflejado en los surtidores locales, no pasó, porque YPF tiene que recuperar un poco el terreno perdido hace un mes cuando no reflejó todo ese aumento en el valor de combustible. Yo calculo que si esto se mantiene así y vamos a niveles de entre 70 y $75 de acá a 2 meses, Ujú. un poco podría caer el valor ¿Quién se anima a del bajarlo, combustible, no? ¿no? Un Porque... poco debería bajar, Sí, un poco. También recordemos que hay otros factores, por ejemplo, el tipo de cambio. claro. Entonces hay que ver si el tipo de cambio sigue muy estable o si empieza a subir un poco. Si como muchos esperan el dólar empieza a subir, y bueno, ahí por ahí no te aumenta, pero tampoco te lo pueden bajar, porque si el dólar aumenta, el precio del combustible tiene que subir acá, Sí, claro. ¿no? Porque es un producto que está bastante dolarizado en Ujú, general. ujú. Y ahí, y Así ahí, que y la ahí, respuesta yo creo que en el corto plazo es que puede llegar a haber alguna baja, aunque sea, digamos, algún gesto, ¿no? De ujú, YPF marginal, marginal. marginal, Sí. sí, 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 hay que tener en cuenta también que hay inflación en dólares y esto, obviamente que el precio del y petróleo, sí. del gasoil, del combustible está dolarizado, entonces obviamente eso puede ayudar. Bien, vos sabés que hoy puede ayudar, digo, para que no baje, ¿no? Digo, no para que baje, sino para que no baje Sí, o aumente en un futuro. Hoy el ujú. diario Río Negro, junto con los matutinos más importantes del país, habla sobre el Banco Mundial, sobre estos 2.000 millones que recibe la República Argentina. ¿Cómo está la situación? Ayer Caputo sonrió con esta noticia de recibir 2.000 palos del Banco Mundial. Exacto, sí, esto es algo que se había anunciado en el último encuentro de primavera Ujú. del Fondo Monetario en Washington. De hecho, hoy hay una reunión de Caputo con el número 2 del Banco Mundial, Sí. y él ya se había reunido con el titular, ¿no? Del organismo en Washington, que es un señor, yo no me acuerdo el nombre, de origen indio, que anda con turbante, pero es norteamericano, ¿no? Eso confunde un poco. El presidente del Banco Mundial siempre es norteamericano y el presidente del FMI, o la presidenta en este caso, es de Europa, ¿no? Así se dividió un poco el mundo después de los acuerdos de Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo, ¿no? Esa cuestión. O sea que acá lo que se ve es un respaldo adicional de Estados Unidos a favor de Argentina, ya no poniendo plata directamente en el mercado para que no suba el dólar, pero sí ofreciendo garantías del Banco Mundial para que Argentina pueda emitir bonos. Esta es la idea, ¿no? O sea, acá ya estamos pensando, hay que ponerse en la cabeza un poco de Caputo y del equipo económico. ¿Para qué se hace todo esto? Ajá. Bueno, esto se hace pensando en llegar al 2027 de la manera más ordenada posible y de la mejor manera posible para un año que va a ser complejo, ¿no? Pues ya sabemos que los años impares, que son los años electorales, son muy difíciles en Argentina, y entonces hay que actuar de manera, digamos, hay que cubrirse, ¿no? Hay que actuar de manera precautoria, hay que tomar precauciones. ¿Cuál es la precaución que está tomando o que está empezando a tomar el gobierno?
cuando todavía no terminamos el primer semestre del 2026. Falta mucho todavía Sí, para el claro. 2027. Pero el 2027 es un año donde hay mucho vencimiento de deuda. Aproximadamente 32 mil millones de dólares. Hay que pagar mucha plata. Digamos, parte de esos vencimientos son de organismos que te refinancian, otro está en manos de ANSES, ¿no? O sea, del propio gobierno, pero calculale que el año que viene va a haber que poner sobre la mesa 20 mil millones de dólares, Claro. dólares crocantes. Ujú, ujú. Hay que pagarle a los tenedores de bonos argentinos que tienen bonares, tanto en Argentina como en el exterior. Hay que pagar los bopreales que se emitieron para refinanciar a los importadores, que en su momento no tenían los dólares. El gobierno emitió bonos porque no tenía dólares cash para darle, y entonces hay que pagar los bopreales también, y hay que pagarle 7.700 millones al Fondo Monetario Internacional, Claro. que llegó a un punto donde dijo, yo ya no te puedo prestar más, ahora me tengo que empezar a devolver. Y el año que viene hay que ponerle mucha plata. Justo el año electoral hay que ponerle mucha plata. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el año que viene, justamente al haber elecciones, no solo vas a tener turbulencia cambiaria, sino que también va a haber turbulencia en los mercados financieros. Entonces, los bonos argentinos que hoy están cotizando al alza, con un riesgo país que bajó a casi 400 y pico de puntos, y el año que viene yo no sé qué va a pasar con los bonos. Claro. Es posible que muchos inversores digan, yo vendo los bonos argentinos porque quiero ver quién gana, porque desconfío que el que gane me va a pagar o no la deuda. Ujú. Entonces, mientras tanto, vendo bonos y es posible que el riesgo país suba el año que viene. Un poco lo que hablamos del dólar, Sí. que es posible que mucha gente se dolarice y que el tipo de cambio tenga más presión al alza. Como vos no sabés el año que viene qué va a pasar con el mercado de bonos y con el riesgo país, tenés que aprovechar para hacer todo lo posible caja ahora. Y entonces, esta garantía del Banco Mundial es para eso. Ellos te garantizan la emisión de bonos. ¿Qué significa? Que los bancos, las entidades que compren bonos argentinos, van a tener una garantía del Banco Mundial. Si no paga Argentina, paga el Banco Mundial. ¿Y Mm, eso qué significa? Que bueno, son préstamos que van a salir a una sí. tasa mucho más baja que la que consigue Argentina en el mercado. Se calcula más o menos una tasa del 6 al 6,5% anual, ¿no? Bien. O quizá menos, Ujú. pero más o menos eso, ¿no? Que es la tasa a la que se financian los países vecinos, que tienen riesgo país de 200, Claro. 250 más puntos, consiguen financiamiento del 6 al 6,5%. Ujú. Y esto estaría consiguiendo Argentina con las garantías del Banco Mundial. Dicen que va a haber garantías del BID también. O Ajá. sea, esto es muy relevante para conseguir financiamiento fresco, hacer caja y guardarse esa plata para la época de vaca flaca, que va a ser el año que viene, Ajá. ¿no? Entonces ya vas a tener una cantidad de fondos disponibles para pagar deuda el año que viene. Esto ya es todo para el año que viene. Bien. Ya Y no es esto, para pagar deuda que vence en 10 minutos, sino para pagar la deuda de sí, 2027. tenés un poco más de respiro. Digo, ¿y estos 2.000 millones de dólares, con qué tasa, con qué garantías se prestan? Digo, ¿la Argentina tiene posibilidad de devolverlos en algún momento? Bueno, en realidad son garantías, Ah, ¿no? O sea, es plata como que queda garantizada y para que después el gobierno pueda colocar deuda más barata. Así ujú, funciona, ¿no? ujú, Entonces ellos te garantizan 2.000 millones. O sea, yo pago 2.000 millones. sí. Entonces, más o menos se calcula que Argentina, por esta garantía que va a recibir, puede colocar 4.000 millones. Ah, O ok. sea, una garantía que es. ¿Qué es una garantía? Digamos, cuando uno alquila un departamento y tiene la garantía Que de un tenés respaldo. hermano, Que tenés es un respaldo. respaldo. Ujú, Claro, no es que vos le pediste la plata a ujú. tu tío, digamos, ¿no? Bien. O a tu hermano o a tu sobrino, o sea, a un familiar. Ujú, Él te está respaldándote. Si vos no pagaste, va a tener que pagar él. Pero no es que desembolsa. El Banco Mundial no desembolsa nada acá. bien. Lo que dicen es, si Argentina no paga, nosotros cubrimos hasta 2.000 millones. Entonces es un colateral, ¿no? En Sí, el sí, sí, mercado sí. financiero se llama el colateral. Bueno, más o menos se estima que el país podría colocar unos 4.000 millones. O sea, estaría colocando El deuda con doble. un 50% de colateral. Más o menos así funciona. Ujú. Después los detalles chiquititos los vamos a No, conocer por cuando se supuesto. efectivice esto, ¿no? Pero más allá de esta cuestión, el objetivo central no es conseguir esta garantía del Banco Mundial y colocar 4.000 millones. Hay un objetivo más Ujú, detrás de todo esto, que es recuperar el acceso a los mercados financieros. sí.
Es decir, que Argentina vuelve a emitir deuda en los mercados internacionales. Y esto para mí es algo inminente, ¿Por qué ¿no? rebotó el riesgo país ayer? No, ayer repuntó muy poquito, Sí. había bajado mucho y muy rápido. Ayer fue un día un poquitito más flojo en los Sí. mercados y repuntó el riesgo país, cayeron un poquito los bancos. Ujú. No me parece que haya sido significativo, Ah, ¿no? ok, Estamos ok. en 430 y pico puntos, Ujú, no, no. ujú. Estamos ahí, o sea, fue bastante rápida la baja de 500 a 425, repuntó un poquito, pero estamos ahí, Es ¿no? casi normal del mercado que vaya fluctuando también el riesgo país, que de 500 baje a 430 y que o 423 y que rebote un poquito es parte del proceso. Para mí sí, para mí sí, para mí Ujú. sí. Obvio, hay algunos que dicen tengo bonos, subieron mucho, Sí. bueno, vendo algo. Es normal. Me Ujú, parece que este acuerdo con el Banco Mundial es positivo. ujú. O sea, es otra noticia positiva, porque los inversores que miran, si el gobierno tiene capacidad de repago, Claro, eso es lo que miran. A ver, claro. ¿tiene plata Argentina para pagar? Ujú, Bueno, ahora tengo una garantía del Banco Mundial, el BID me claro. da la otra garantía, el Banco Central está comprando dólares, menos en Mm. junio, ¿no? Sí, sí, Menos, compra un aflojó poquito menos. bastante la Sí, compra. sí. Se Y aflojó bueno, una vez bastante. cumplidas las metas del fondo, digo, me parece que afloja un poquito la soga, ¿no? Sí, sí, y aparte, si digamos hay una intención de que el dólar se mueva, pero de a poco. Sí. Si continuara comprando 200 millones por día, el dólar ya estaría mucho más alto. Ujú, Entonces va regulando, ¿no? Compra, pero ya ujú, no está comprando menos de 100 millones por día el Banco ujú. Central. Va un poco más lento. Sí. Entonces, digamos, Hay buenas noticias y hay buen respaldo, o por lo menos buena imagen a nivel internacional. sí, 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 digamos, hoy es el mejor momento. Ujú, Y como decíamos el otro día, ¿no? El índice de confianza de los inversores internacionales en Argentina está en el punto más alto, que ujú. esto es lo que mide el riesgo país. O sea, cuando tenés un riesgo país que baja, es porque el inversor tiene confianza. De hecho, estaba viendo algunas estadísticas. Hoy el riesgo país de Argentina versus el riesgo país de mercados emergentes Ujú. tiene una diferencia de solamente 250 puntos, ¿no? Es la diferencia más baja en los últimos 10 años. Ok. O sea, hace 10 años que no nos acercábamos tanto al promedio de riesgo país del resto de los mercados emergentes. Ujú. Fíjense qué mal que estábamos, ¿no? O sea, qué Sí, claro. fuera del mundo que estábamos. Ahora, todo esto que estamos hablando, claramente son noticias favorables para la capacidad de pago de Argentina y por eso el riesgo país puede seguir cayendo. Digamos, yo creo que con un riesgo país de abajo de 400 puntos, Sí. el gobierno va a salir a colocar deuda internacional. O sea, Bien. así como el año pasado se le pedía al gobierno que empiece a acumular reservas, Ujú. y lo hizo, ¿no? Y ya compró más de 10 mil millones de dólares. Ahora, un poco la exigencia, entre comillas, de los mercados es, bueno, pero tiene que colocar deuda internacional. Claro. Tienen que comprobar, tienen que mostrar que tienen acceso al financiamiento internacional. Ujú. ¿Para qué? Y bueno, para justamente estar más tranquilos y hacer frente a los pagos de deuda del año que viene. Entonces me parece que es algo que Sí. va a venir. Y ya cuando hablas de una colocación de deuda internacional, estás hablando de por lo menos 3.000 a 5.000 millones de dólares que se conseguirían en el mercado para pagar deuda el año que Bien. viene. Vos sabés que en un momento hablaste de que el año que viene podría llegar a subir un poquito la inflación. Y yo me paro en ese punto y me pongo a pensar, digo, el gobierno nacional, más allá de que es un año eleccionario y que va a haber turbulencias, no creo que haya corridas cambiarias porque los bancos están en otro lugar en el día de hoy, o por lo menos con la foto de hoy, pero digo, al gobierno el año que viene, ¿le va a seguir entrando cosecha gruesa? ¿Le van a seguir entrando dólares de la energía, la balanza comercial? ¿Va a mantener el superávit? Digo, todo eso no hace pensar que o puede mantener la inflación o puede seguir bajando. No, yo creo que el año que viene en materia de balance, digamos, comercial, Ujú, ingreso de divisas va a seguir siendo bueno. ujú. Que todo indica que sí. Todo Digamos, indica. depende un poco también, siempre dependemos un poco de la cosecha, No, por supuesto, claro. ¿no? Eso sí, pero digamos, si la cosecha es buena como la de este año y acompañan las lluvias, como fue este año realmente, Ujú. no habría un motivo para pensar, digamos, Alberto Fernández y Massa tuvieron un poco de mala suerte en Sí, claro, 2023 porque claro, tuvo una sequía brutal, ¿no? claro, claro. Que le costó como 20.000 millones. Ujú, Fue un golpe fuerte ese para el gobierno de Alberto Fernández en el año electoral. ujú. Entonces el año que viene hay que ver un poco, ¿no? Cómo se comporta el tema cosecha. Ya sabemos que Argentina tiene otra fuente de ingresos de dólares que es el sector energético y ahí viene bien la mano. Sí, O claro. sea, aún con un precio de petróleo un poco más bajo,
se espera un superávit. Para este año ya se espera más de 10.000 millones de superávit, porque Ujú, subió mucho también el precio, ¿no?, del petróleo, ujú. por lo menos en una parte del año. Y para el año que viene vamos a estar también arriba de esta cifra. Ujú. O sea que vos ya tenés dos fuentes de ingresos muy importantes, que son, digamos, el agro, Y, el y petróleo, la energía. la energía, y después también lo que conseguís en materia de financiamiento internacional. Esto que Ujú, estoy diciendo yo, ¿no? La posibilidad de colocar deuda internacional, ujú. que las empresas sigan colocando deuda en el exterior, eso también es ingreso de divisas. Y va a ser un año de de más demanda de dólares. O sea, Sí, eso total. es casi cantado, ¿no? También, también es El cierto te que si en este último semestre o este segundo semestre, si no se empieza a cristalizar un poco los RIGI, los super RIGI, los RIMI, todas esas cuestiones que el gobierno puso o pudo imponer, digo, si no se materializa eso, me parece que también estamos ahí con un pie dudando, ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente que también hay otra fuente de ingreso de dólares que son las inversiones. Claro, claro, Pero ahí viene más lento. Yo claro. diría que eso viene bastante más lento. No diría que no van a llegar, pero hay un tema de tiempos, Lo que ¿no? pasa es que El se timing de las anunciaron tantas inversiones. cosas, 100.000 millones de dólares en RIGI, digo, que se anunciaron tanto, podríamos ya empezar a tener alguna verdad Sí, sobre eso, ¿no? por ahora viene todo a cuentagotas. Ujú, Está todo, yo creo que ese inversor que tiene que poner plata en, en energía, en minería, en litio o ujú, en un montón de cuestiones, sí, por ahora está a la espera, ¿no? Quiere poner plata en Argentina, pero lo que quiere ver es si esto es perdurable, claro. porque los inversores ya se han quemado, ¿no?, con Argentina. Sí, sí, por supuesto. Entonces, cuando pensaron que Macri había derrotado al kirchnerismo y que no volvían nunca más, Ujú, ¿no? Entonces los que hicieron apuestas en ese momento perdieron como en la guerra, esta es la realidad. Entonces ahora están todos más cautos, ¿no? Una cosa es comprar un bono que entro hoy y salgo mañana, ujú. tengo liquidez inmediata, y otra cosa es poner plata en algo que, bueno, es para 10 años, Sí, digamos que sí, el sí, sí. recupero de la inversión es largo. Ujú, Y eso está flojo. Si uno mira las cifras de inversiones, todavía está muy flojo. ujú, No es que no van a llegar o es que son mentira, para nada, ujú, pero creo que están esperando ver si sigue o no este gobierno, o si gana otro, si mantiene las políticas de este gobierno en materia de defensa de inversiones, ujú. etcétera. Que acá no puede dar nada por sentado, ¿no? En Argentina No, esas no. cosas no están nunca aseguradas. No, tal cual. Y más allá de los datos buenos que tiene el gobierno para mostrar, que está todo tapado, ya lo habíamos hablado en otro momento, que el caso Adorni tapa todo, pero lo cierto es que hay buenos datos, entre comillas, también hay malos datos, que también lo tapa el caso Adorni, ¿no? Sí, Se conocieron en los últimos días los datos de marzo sobre el empleo, los sectores que perdieron, desde que asumió Milei. Yo escuchaba ayer o antes de ayer que la capacidad instalada de la República Argentina está en un 60% y bajando, ¿puede ser? sí, 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 la capacidad instalada repuntó un poquito en abril, creo que es el Ujú, dato de abril. sí, Esto es industria, ¿no? Un poquito repuntó, pero seguimos, ¿no? Hay sectores que están abajo del 50% de una capacidad locura. instalada, o sea, Ujú, evidentemente las fábricas quedaron medio mal paradas, ¿no? sí, Es como claro. que quedaron a trasmano en todo este proceso, y bueno, hay algunas fábricas que ya está, no van a llegar a trabajar a triple turno, Ujú. o a generar horas extras, todo lo contrario, están viendo cómo hacen para seguir en tarea con menos gente, con menos turnos, esto Bueno, es una de realidad. hecho, el mejor sector que es el automotriz o el sector automotor era el mejor sector que venía ganándole a todos los números y batiendo récord. Ya empezó a mostrar también algún número de pérdida en este último bimestre. Sí, correcto, correcto. Esto es prácticamente generalizado, ¿no? Ujú, Salvo los sectores vinculados a rubros ganadores como la energía, ujú, etcétera, el resto viene de capa caída. Y en ese sentido, bueno, salieron los datos de empleo del SIPA. El SIPA es el Sistema Integrado Previsional Argentino, ujú. que lo usa el Ministerio de Trabajo como aproximación para ver qué pasó con el empleo formal. Estos ya no son datos del INDEC, sino que son datos que maneja el sistema previsional, que es lo mejor que hay, ¿no? Lo más Ujú. certero, porque es cuánta gente aporta. Sí. Entonces ahí te das cuenta cómo viene el empleo formal. Bueno, en marzo
hubo una caída de 27.500 puestos de trabajo, es un montón, Sí, claro, ¿no? claro. Se perdieron 27.500 puestos. En febrero se había visto una mejora en la cantidad de puestos de trabajo, pero eran 11.000, después se corrigió el dato y fueron solamente 8.200. Ujú. Pero entre febrero y marzo hubo una caída neta bastante grande, ¿no? de puestos de trabajo. Y si uno mira qué pasó con el empleo asalariado privado, Ajá. ¿sí? Que es el empleo en blanco de gente que trabaja en empresas. Bueno, desde noviembre de 2023 hasta ahora, o sea, todo lo que va al gobierno de Milei, la caída es de 216.000 puestos de trabajo. Una locura. De ese total, la industria perdió 78.200 puestos de trabajo, un 7% de toda la fuerza laboral en industria se perdió en estos 2 años y pico. Ujú. La construcción perdió 60.000 puestos, que equivale a 14%. Y entre construcción e industria estamos hablando de 2/3 del total de la caída de empleo en Argentina. Y bueno, y parcialmente esto fue compensado por sectores que crean empleo. ¿Cuáles son? El agro, bueno, uno dice el agro, cosecha récord, espectacular, pero se generaron solamente 9.000 puestos de trabajo. Claro. O sea, está todo bien, pero no genera mucho empleo, ¿no? Y después la explotación de minas y canteras, minería, por ahora va a menos 8.000. O sea, aún sectores ganadores Ujú. no están generando mucho empleo. O sea, esto es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Sí, El, tal el cual. tema de caída de Bueno, empleo, caída de la capacidad, o sea, de uso de capacidad instalada en el, en en el- sectores sí, perdedores. claro. En el sector que nos toca a nosotros, por lo menos en esta región que tiene que ver con la energía, vaca muerta, el petróleo y el gas, y ahí me voy a detener, en la provincia de Río Negro, todos los anuncios se apuntaron al 2030. En la provincia de Río Negro, en el 2030, según el CEO de YPF y el propio gobernador Beretilnec, se van a crear 40.000 puestos de trabajo. Pero esto lo vamos a ver recién en el 2030. Se están haciendo las cosas para que en el 2030 tengamos 40.000 puestos de trabajo. Digo, hay muchos anuncios que vienen a largo plazo. Y sí, pero yo te doy el dato de lo que pasó, por ejemplo, con Neuquén y Río Negro Sí. desde que gobierna Milei, A ¿no? ver. Son las únicas 2 provincias Ujú. que han generado empleo neto. ¿Está Pero, bien? En el caso de Neuquén son 9.500 puestos de trabajo, ujú. desde noviembre de 2023 hasta ahora. Y en el caso de Río Negro son 3.300 puestos de trabajo. O sea, entre las dos generaron más o menos 13.000 puestos de Claro, trabajo. claro. Está bien, es un buen dato, pero no compensa los No, no. 76.000 puestos de trabajo formales que se perdieron en la provincia de Buenos Aires, Ujú, o los 40.000 puestos de ujú. trabajo que se perdieron en la ciudad de Buenos Aires. No, entonces, el neto da negativo. Hay un O sea, desagregado de esos números que obviamente por ahí es muy ínfimo, pero también hay que empezar a hacer un desagregado de esos 200 y pico mil puestos de trabajo si se reconvirtieron. Digo, porque yo puedo perder el trabajo en una fábrica, pero, no sé, me pongo a importar lamparitas LED y las puedo vender a través de la plataforma. Digo, ¿qué es lo que siempre hablamos, Pablo? Digo, hay cuestiones que tal vez no están registradas. por eso, yo lo que hablé ahora, el dato de CIPA, es Sí. estrictamente el empleo formal Formal. Ujú, formal registrado en empresas. ujú. ¿No? Gente que paga aportes digamos, la empresa Sí. paga aportes por la persona que tiene. Después, si hay empleo negro que generan las empresas, no figura. Y Ujú. todo lo que es cuentapropismo tampoco figura en lo que yo comento recién. Claro, ¿No? O sea, lo que hubo, que eso sí están en otras cifras y en otros indicadores, hay un aumento del cuentapropismo. claro. Eso sí, o sea, está aumentando muy fuerte. La gente que pierde trabajo en el sector formal y se pueden hacer esto, ¿no? A importar, se pone a manejar un auto, Sí, tal cual. se pone a hacer repartos. Hay un Ujú, montón de salidas laborales ujú. que no son equivalentes a tener un trabajo formal. Ojo, hay gente que por ahí se pone a hacer cuentapropismo y gana más plata que en la empresa, Sí, porque seguramente. los salarios están muy deprimidos, Ujú, pero no es la generalidad, digamos, ¿no? claro. Lo que hace la gente es rebuscársela, pero esto lo que sí permite es que no aumente tanto la cifra de desempleo, Ujú, porque la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, a la gente le preguntan si está trabajando o no. No le preguntan si cobra en claro, blanco, claro. si paga jubilaciones. No, no, le pregunto, ¿usted trabajó en el último mes o no trabajó?
Bueno, Hay y que si vendí mejorarla, pero empanada, claro, ¿no? Y claro. si vendí empanadas, y me hice unos mangos, y sí Sí, trabajé. sí, claro. Porque es un trabajo, digamos, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero después hay que ver la calidad del trabajo, Ujú, el ingreso, cuánto ganas por mes. Ya ahí se complica un poco, la verdad ujú, que ahí se complica bastante. Entonces, hay una reconversión que va por ese lado. Lo ideal sería que se generen más puestos de trabajo en blanco. claro. Pero la verdad, por otra parte, es que Argentina está expulsando trabajadores porque los sectores que más empleo generan en Argentina están de capa caída. Ujú. Y no hay signos de repunte, ni en industria, ni en construcción, y comercio minorista hasta ahí también, ¿no? Dejó de caer, pero tampoco repunta por ahora. Veremos en los próximos meses. Acá hay una apuesta de que la baja de la inflación Ujú. te genere mayor demanda, que empiece a aumentar. De hecho, el salario, los datos adelantados de abril marcan que el salario privado subió 1,3% en términos reales. Ujú. Pero claro, en marzo había caído 1,8%, Claro. ¿no? Seguimos, Entonces, y en seguimos febrero menos, también, seguimos en 0,5%. negativo. Sí. No, no, en lo que va del año todavía el salario real, Ujú. descontada la inflación, sigue negativo. Claro, claro, Hasta que no pegue la vuelta, y claro. va a ser difícil que la demanda aumente mucho, ¿no? Ujú. Después vos ves colas en muchos locales, nosotros lo hemos comentado. Sí, claro. Decís, che, pero ¿cuál es la verdadera Argentina? Y bueno, está bien, pero esas colas también se hacen en lugares que venden todo muy Tal barato, ¿no? cual, tal cual. La Eh, gente busca ofertas, busca... lo que pasa es que El viernes voy a traer sí, una sí, encuesta que se hizo bien. sobre, muy interesante, sobre cambios de hábito de consumo. Eso Una está, encuesta es interesante. inédita, el viernes lo voy a comentar. Eso es interesante. Y también hay que entender, y ya para cerrar, digo, que cada encuesta que uno por ahí propone y por ahí explota es una pequeña parte de una gran masa de sociedades. Porque no es lo mismo los datos reales del conurbano bonaerense que la provincia de Río Negro, Neuquén, y que Jujuy o Tierra del Fuego. Digo, somos un país tan diverso y tan amplio que los datos a veces marcan una realidad que tal vez no es tal. ¿Que estamos viviendo en una crisis? Sí, eternamente estamos viviendo en una crisis. Y creo que Argentina es cíclica en eso, ¿no? Que cuando las vacas son gordas, la despilfarramos, y cuando las vacas son flacas, nos ajustamos el cinturón todos. O por lo menos los que no tenemos pendrive escondidos, ¿no? Digo, pero me parece Sí. que son una pequeña parte de un gran mapa argentino que tiene distintas realidades. Y se está poniendo el foco en discusión, que también está bueno por ahí plantearlo para más adelante en la charla, es: ¿conviene venir este dato que lanzó Sturzenegger hace un tiempo de 1,5 millones de personas? ¿Conviene migrar hacia otras provincias? ¿Hay trabajo en otras provincias? El gobernador de la provincia del Neuquén dice primero los neuquinos y después el resto del país. Así que le piden que no vengan a estos lugares. Digo, también se Claro. está moviendo la densidad demográfica en la Lo que Argentina. pasa es que son fenómenos lentos. Claro, Porque si yo te digo que el Neuquén generó 9.000 puestos de trabajo y en la provincia de Buenos Aires se perdieron 80.000, claro, claro, bueno, claro. si los 80.000 se van a Neuquén, en Neuquén va a haber desempleo récord. Totalmente, totalmente. Entonces, esto se tiene que dar de a poco, Ujú, y tal vez lo que sí se da es que van a Neuquén o a Río ujú, Negro o a algunas provincias mineras, bueno, expertos, ¿no? ujú. No sé, si soy geólogo, Trabajo probablemente calificado, hoy claro. claro, tenga mucho más trabajo en las Seguramente, provincias cordilleranas, seguramente. que antes no la tenía. Entonces eso está buenísimo, pero no llegan digamos, digamos, a compensar la pérdida de trabajo. O sea, Totalmente. uno dice, bueno, ¿cuál es el valor agregado que tienen provincias como Neuquén, Ujú, grandes provincias ujú, energéticas? Bueno, generan muchos dólares. ujú, O sea, están cambiando el mapa de Argentina de ujú. una manera espectacular, porque estamos dejando un país que tenía restricción externa, siempre nos faltaban dólares, a un país que ahora está con abundancia de Tal dólares. cual. ¿No? Poco el gobierno lo dice, van a sobrar dólares y van a faltar pesos en Argentina. Esto es Ujú, totalmente nuevo. ujú. No podemos tomarlo a la ligera, porque nunca pasó Tal cual. y está pasando por primera vez. Ahora, ¿eso te genera automáticamente empleo? No. No, O sea, lo que está generando son dólares, pero el tema de empleo sigue complicado, por eso el gobierno no levanta en las encuestas y hay mucho claro, malestar y la gente tiene mucho miedo, lo dijimos el lunes, ¿no? Una encuesta de la Universidad de San Andrés, sí, el principal temor hoy en Argentina es perder el trabajo, totalmente, que hace muchos años que no pasaba eso. totalmente, totalmente. Pablo, la seguimos el viernes. Cómo no, un abrazo grande, Abrazo grande. Pablo Wende con hasta toda la luego. información económica, los números del país, la región. En esta encuesta nos detenemos en esto, ¿no? Provincia de Río Negro, provincia de Neuquén, 13.000 puestos de trabajo han creado, mientras todo el país pierde en estos números. Estas dos provincias han mejorado la calificación.
¿Que está solucionado el problema? Claramente no está solucionado el problema, pero lo cierto es que se está haciendo mucho, tanto en Río Negro como en Neuquén, para mejorar la calidad del trabajo, entre otras cosas que tiene que ver, claro está, con la energía, tanto de petróleo como de gas.